Yo después se lo busco. Mm, acá. Comparto pantalla. ¿Cómo? Se escucha. Comparto pantalla. Sí, puede ser. Ahí ves. Sí, ahí veo. Bien. Me dijiste que tenía. ¿Querés que los veamos todos o tenés dudas con el de inflexión? No, no, tenía. Básicamente tenía con el punto de inflexión la duda. En ese. Bien. Entonces sería en AF de A con A igual a tanto, la gráfica de F tiene un punto de inflexión porque. Fíjate que en el gráfico que tenemos a la derecha, Sí, la gráfica se corresponde con la primera derivada de la función. sí. Una función que sabemos que es continua de -3 a 6. Ujú. Ahora, ¿cuándo hay un punto de inflexión? Eso Así, sería. sin gráfico, en general. ¿Cuándo hay un punto de inflexión? Esa era mi duda, por eso te decía, porque un punto de inflexión no era cuando cambiaba de concavidad, puede ser si mal no recuerdo. Es cuando cambia de concavidad la función, pero digamos, ¿cuándo ocurre que la función cambie de concavidad? Por eso, Y está, eso es lo que no me doy cuenta en esta gráfica. ah, bueno, en general, más allá de esta gráfica, va a haber un cambio de concavidad cuando la derivada segunda de la función, por Mm, eso digo, no pensemos en esto, cuando la derivada segunda de la función tenga un cambio de signo. sí, Por ejemplo, la función x cuadrado. Hago la primera derivada, me da 2x. 2x, sí. Segunda derivada y me da 2. La segunda derivada vale 2 siempre. O sea, vale siempre un número mayor a cero. Claro, Y es por eso que la función x cuadrado, que es la parábola, es siempre cóncava hacia arriba. Siempre forma carita feliz, porque nunca va a cambiar el signo de esa derivada segunda. está bien. Ujú. Sí, creo que. Podría ocurrir, ya si tengo un x al cubo, por ejemplo, que la. Bueno, no, es eso. A ver. Bueno, sí, un x al cubo. Que me queda la derivada 3 por x al cuadrado, la primera. ¿O Sí, no? La segunda derivada va a quedar 6x. 6x, sí. Entonces, fíjate que de ahí, desde menos infinito a cero, la segunda derivada va a ser negativa. Porque 6 por un número negativo me va a dar un número negativo. Claro. Ujú. Y de cero a más infinito me va a dar un número positivo. Es por eso que de cero a menos infinito, la forma de x cubo, estoy asumiendo que te la acordás. ¿Te la acordás? ¿Cómo? ¿Te la acordás la forma de x cubo? ¿Qué, para qué forma? No, no, no. A ver, esto encima no puedo dibujar. Ah, la Mm, forma del. La forma. ¿Ves mi mouse? Sí. Bueno, esta que es medio así. ¿La acordás? ¿Dónde está? Para que lo. Ahora lo perdí, para que lo perdí al Mi mouse. cursor. Ahí no lo veo, para. A ver. Ahí. ¿Cómo? Observar. Ahí lo ves. Ahí, otra vez no. Para que estoy. Ahí. No, no, sigo sin verlo. Ah, ok. No sé cómo poner. A ver, no. Uy. Mm, a ver. Así. Ahí ya no ves más, ¿no? No, no, no. A ver. mm, bueno, no importa. La cosa es que. A, a ver. Ah, ya sé. Y sí.
hago en... A ver, puedo hacer un paint. Más fácil. Ah, no, mira, directamente en GeoGebra. Eso. Ahí va. Ahí estás viendo. Todavía ¿Ves no. esto, por ejemplo? A ver ahí. Sí, ahí está. Ahí sí. ¿Ves esto también? Sí, sí lo veo. Bien, esta es la función de x cubo, ¿no? Sí, 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 sí. La primera derivada dijimos que era 3x al cuadrado. Y como 3x al cuadrado es siempre positivo, porque x al cuadrado es siempre positivo, esto va a estar siempre creciendo, ¿no? Ujú. Va a estar siempre creciente, porque la primera derivada es siempre positiva. La segunda derivada, que es 6x, va a ser negativa en todo el semieje x negativo, y va a Sí, ser positiva. Entonces, claro. por eso acá que la función tiene, comillas, comillas, carita triste, Sí. y acá tiene carita feliz. Ujú. Porque hay un cambio de concavidad, porque hay un cambio en el signo de la derivada segunda. Está bien. ¿Sí? Ujú. Sí. Ahora, si vamos a este caso, ¿cómo sabemos a partir de este gráfico cuándo cambia de signo la derivada segunda? Eso es lo que nos tenemos que preguntar. Sí. Porque para que sea punto de inflexión tiene que haber cambio de concavidad. A ver, la Así. derivada segunda no es más que la derivada de la derivada. Es decir, que la derivada segunda va a ser la derivada de la función que vemos acá graficada. Sí. Ahora, olvidémonos de que es una derivada y que queremos la derivada segunda. Pensemos que esto es una función y que simplemente estamos analizando su derivada. ¿Cuándo va a pasarnos que la derivada cambie de signo? ¿Qué es la derivada? La pendiente de la recta tangente. Sí. En todo este primer tramo, no me ves lo que estoy señalando, ¿no? ¿Cómo? No me ves lo que estoy señalando, ¿no? No, no, ahí no. Ahí no. Tengo que conseguirme de esos que tipo tenés como un cosito que muestra, no sé. Pasa que a veces veo que pasa el mouse no, ¿cómo se llama esto? La El flechita cursor. es como que después no, no se ve más, no sé por qué. Ok, está bien, no pasa nada. Voy a intentar de usar las referencias de gráfico. Fíjate que desde 1 a 4 de x, la función está creciendo. O sea que Sí. la derivada, ¿cómo va a ser? Uy, creo que se cortó. ¿Escuchaste? Creo que se cortó porque me has dicho que entre 1 y 4 la derivada iba a ser y ahí se me cortó, no sé si habrías parado Ah, ahí. te estoy diciendo que de 1 a 4 la función esta, la que está graficada, está creciendo, ¿o no? Sí, sí, Entonces, ¿cómo va a ser la derivada va a ser de la función? eh, que sería creciente en este caso, no sé si te referías a eso. O Sí, digo que es creciente. Entonces, ¿cómo va a ser el signo de la derivada? va a ser positivo. Y de 4 a 6 es decreciente. Entonces, la derivada va a ser negativa. Negativa, sí. Entonces, en el punto 4 Mm. x igual 4 en realidad, hay un cambio en el signo de la derivada de esta función, la que está graficada. Sí, Pero como nosotros además sabemos que la función graficada ya es la derivada primera de f, digamos que f', llamémosle la derivada, que f' tenga un cambio de signo en su primera derivada, mm, quiere decir que f tiene un cambio de signo en su derivada segunda, claro. es decir, un cambio de concavidad. Ujú. Bien, o sea que tengo que anotar. Eh, ¿Te convencí? no se te escucha muy bien, como que se te escucha cortado ahí. A ver. No tengo también internet, me parece. Sí.
Pero bueno, ¿te sirvió igual? ¿Algo me entendiste? Sí, 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 me quedo un poco mejor, sí, por lo menos sí. Pasa que parece súper abstracto, Sí, eh, pero después te acostumbras, digamos, no hay mucho más que esto para hacer con estos gráficos así a mano alzada. claro. Ah, esto, máximos, puntos críticos, puntos de inflexión, cuándo decrece la función y fin. Ujú, está bien. Sí, igual mi duda particularmente era esa del punto de inflexión, porque como Mm. no podía calcular bien, no podía calcular bien, no me daba cuenta dónde una parte cóncava, donde cambiaba la concavidad en esta función, era como que no supe darme Bueno, cuenta. pero te convencí con analizar el crecimiento y decrecimiento de la función derivada, que si hay un cambio en ese en crecimiento, Sí, 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 eso sí, hay un cambio de concavidad en lo. sí, eso sí, me quedó claro. Mira, te voy a hacer una pregunta para testearte. A ver, Si esta gráfica fuera la gráfica de una derivada segunda, ¿dónde estarían los puntos de inflexión? si fuese una derivada de Si esta ya segunda. fuese la derivada segunda. Ah, tendría que calcular, pará, tendría que... para que valga x. No te sabría responder, te digo. No sé. ¿Cuándo hay un punto de inflexión? Cuando hay un cuando hay un cambio de concavidad. Sí, ¿Y cuándo hay un cambio de concavidad? Cuando la derivada segunda cambia de signo. sí. ¿Cuándo, cuándo pasaría si eso fuera la derivada segunda? ¿Cuándo pasaría ese? Uy, quiero fijarme en el gráfico, pero no me puedo dar cuenta, o sea, eso es lo que me pasa, ¿no? Está bien, te digo yo, pero digo, te viene bien para ejercitar. Sí, 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 yo sé, Si esta fuera la gráfica de una derivada segunda, Mm, el cambio de signo de la derivada segunda está ocurriendo en 3 y en 5. Fíjate que viene negativa y pasa positiva y después viene positiva y pasa negativa. claro, está. ¿Sí? Ujú, Bueno, sí, sí, voy a eso repasar, sería otra cosa. voy a estudiarlo más a eso porque todavía me quedan. No, bueno, está bien, pero digamos, por eso tengo muchas más complicaciones que esto que estamos hablando Mm, no tiene estos gráficos, pero bueno. está bien. Eh, bueno, capaz el más complicado era este y el del punto crítico. Ese no lo hizo casi nadie bien, el último. Ujú, sí, yo Dos. no me acuerdo que había puesto ahí. Sí, que lo he puesto, a ver, me fijo. Uy. Eh, En general, muchos ponían que eran x igual cero, pero el problema es que después no lo justificaban bien, entonces como que no valía nada. sí, para ver cuál era. Punto crítico el último. Ah, no, ese yo tampoco lo respondí. No, pensé que le había respondido. A ver, espera. Pues si lo tengo. Primer lugar. ¿Dónde está? Quiero que lo encuentre. Sí, yo también lo he puesto como x igual cero. Está bien. Y no justificaba. No lo justifiqué porque no llegaba, porque le envié justo esa foto. No la respondí toda, pero después lo hice y sí. Había puesto que x igual cero, dice es un punto crítico de f, pero no es derivable, en f' de cero igual a menos 2 y f' de cero igual a menos 4. Así que, ¿Cómo?
yo, o sea, después de la prueba lo que hice, lo justifiqué y también he puesto que x igual 0, dice es un punto crítico de f, pero no es derivable, he puesto yo. ¿Se escuchó ahí? No. Pero no pusiste por qué. No, yo ahí me quedé, porque después puse los valores de f' de 0, que me dio, es igual a menos 2 y menos 4. Está bien. Bueno, pero es que fíjate que en realidad eso está mal conceptualmente porque si vos te fijas en la gráfica, no está definida la derivada en x igual 0. Sí, está. Ah, No es no. que vale menos 2 ni vale menos 4, no vale nada, no está Claro. definida. Ujú. Podrías decir que el límite de la f' por izquierda vale menos 2 y que el límite del f' por derecha vale menos 4. Pero Claro. ni siquiera, o sea, la idea acá, ¿cuándo un punto es punto crítico? Por eso yo siempre te hago estas preguntas para que te des cuenta que podés analizar todo este gráfico únicamente con las definiciones de lo que es crecimiento, de lo que es concavidad, de lo que es punto de inflexión, o en este caso lo que es punto crítico. Punto crítico es cuando la derivada se anula, es decir, por ejemplo, 3 y 5, Sí, 3 y 5 son puntos críticos, sí, la derivada se anula o cuando la derivada no existe. existe, claro. Ujú. Como ahí tenés un circulito que te da a entender que ese valor no lo toma en ninguno de los dos casos, la derivada no existe ahí. ¿Sí? Ujú. Sí, Entonces, los puntos críticos son 0, 3 y 5. sí. Dice que no se alcanza un extremo local. Ujú. Y Claro. en 3 y 5 nos está pasando que hay un cambio de signo de esta derivada primera, lo cual quiere decir que en algún momento la función estaba, en el caso de 3 decreciendo y después creciendo, o sea que era un mínimo, y en Sí. el caso de 5 estaba creciendo y después decreciendo, o sea que hay un máximo. Mm. Claro. Pero Sí. fíjate que en x igual 0, que es punto crítico porque la derivada no está definida, no hay un cambio de signo de la derivada. Es decir, que no hay un cambio de crecimiento de la función. Es decir, que no puede haber un extremo ahí, ni máximo ni mínimo. No te entendí la última parte, no, disculpame. No, no pasa nada. Decime las veces que lo necesites, en serio. Sí, Yo sí. digo, en x igual 0, nos está pasando que dijimos ya que era un punto crítico, porque cumple con la definición de punto crítico, pero que no hay un extremo. ¿Por qué? Porque si vos mirás desde, eh, digamos, en 0, no hay un cambio de signo de la derivada. Claro. Ujú. Fíjate, ya sea que pase de menos 2 a menos 4, es siempre negativa ahí, no hay un cambio de signo de Sí. la derivada. Y si no hay un cambio de signo de la derivada, no puede haber un extremo. Porque para que haya un extremo necesitas que o primero crezca y después decrezca, o que primero decrezca y después crezca. Y en este caso, como la f' que vemos graficada es siempre negativa, siempre va a estar decreciendo la función ahí. Es decir, que no puedo tener un extremo. Claro. Ahí se entendió un poco mejor. Sí, creo que sí. Sí, sí. No estoy tan seguro, pero... O sea, a ver... A ver, espera, ¿cómo lo hago? ¿Cómo te voy a decir? Eh,
¿Me estás hablando y yo no te escucho? No, ¿O no, no, estás...? no. Me Ah, quedé, está bien, te espero, te espero. sí. Claro, sí, ahí me quedó. Sí, 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 no. Estaba tratando de entenderlo. Sí, te convencí. Sí, ahí me convenciste. Así es. Sí. Bien. O sea, Fíjate que aunque la derivada no existiera, podría haber discúlpame, ¿qué? un extremo. Hola. ¿Cómo? No, no, disculpame que te interrumpa, pero tenía una duda. Claro, no, porque estaba pensando, o sea, los puntos críticos acá serían, este, no sé cómo se dice esto, como es ay, metafóricamente hablando, digamos, la punta de la montaña, digamos, y y la parte de abajo del coso, digamos, ¿no? ¿No sería eso? ¿Vos decís en x igual 4? Claro, por Eso ejemplo. sería si esta fuera la gráfica de la función. Sí, sí. Pero esta es la gráfica de la derivada de la función. Claro, por eso digo, o sea, como para guiarme, porque no tenía bien aceptado, no sé la palabra, el concepto de punto crítico, pues me confundía. ¿Asimilado? Asimilado, claro, no tenía bien asimilado, entonces ahora sí me quedó, lo estoy entendiendo más, sí. ¿Sí? Sí, sí, ¿Entendés por qué 0, 3 y 5 son los puntos críticos? sí, 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 Ok. sí, Bueno, va por ahí. La más difícil era la última, la del x igual 0. ujú, Porque con decir que la derivada no existe, eso nada más te daba que era punto crítico, pero que no alcanzaba un extremo, digamos, no tiene por qué ser así. está bien, ujú, Porque imagínate que en lugar de después arrancar en -4, por ejemplo, arrancaba en 3 positivo. sí, ¿Te lo imaginás? Como una parte más arriba. Ahí también había un cambio de signo de la derivada. sí, ujú, De hecho, eso es lo que pasa, por ejemplo, en la función valor absoluto de x, que tiene un pico, que ese pico no es derivable, la derivada no existe, pero igual es un mínimo. claro, sí, lo entendí, ujú, bien, Mm. ah, no, tengo que Bueno, parece un montón, pero es re fácil igual, ¿eh? Una vez que te haces la idea de estas cosas que te pueden preguntar, sí, igual, ahora como que se me aclaró un poco más el panorama. Antes no, te juro que estaba. ¿tenés para practicar de estos? Bueno, igual estos son retomables, pero bueno, capaz no los vuelvan a tomar en la segunda fecha porque ya lo tomaron en esta. Claro, Pero si tenés parciales o cómo conseguirlos, hay un montón de estos para practicar. Hay unos que están buenísimos, que hacen lo que yo te hice antes a vos. Te dan una única gráfica y te dicen, responda en caso de que la gráfica sea la gráfica de la función, la gráfica de la primera derivada o la gráfica de la derivada segunda. Entonces ahí ya, con una única gráfica. Entonces ahí tenés que estar más canchero. claro. ¿Y eso dónde lo puedo Pero hay conseguir? un montón para practicar así. Esas pruebas dónde las puedo conseguir. Mira, no tengo idea porque yo no soy estudiante de ingeniería, entonces no sé bien qué portales tienen o qué centros tienen que les consigan esas cosas. Pero puedes preguntarle a algún compañero, no sé si tenés a alguien con quien te hables, Sí, sí, sí. o a alguien de algún centro de estudiantes para preguntarle. Está bien. Bueno. Yo otros años, cuando la modalidad es presencial, te caen al aula, o sea, ustedes los alumnos, con un toco de parciales, como que te diga 20 parciales cada uno, tipo, hay como unos cuadernillos de parciales, y estudian de ahí, la verdad que les viene bien. Sí, la verdad que sí. Porque yo no tengo dónde conseguir, entonces. Ahora que me decís eso, sí, ya se Sí, pero fíjate que hay. Digitalizado seguro, alguien se toma el trabajo de escanearlos. Olvídate. Así es. Bueno, G. Te agradezco tu ayuda. ¿Estamos? Sí, sí. Y bueno,
No, de nada. Cosa, volvés a publicar en el Classroom, ¿sí? Sí, sí, está bien. Cualquier duda que tenga te pregunto. Listo. Muchas gracias. Chau, chau.